El año 1967 marcó un nuevo punto de inflexión en la historia del conflicto israelí-palestino. En solo 6 días, entre el 5 y el 10 de junio, Israel cambió radicalmente el mapa del Medio Oriente, al derrotar a 3 países árabes y ocupar vastos territorios. La Guerra de los 6 días no solo redefinió las fronteras regionales, sino que también inauguró una etapa de ocupación prolongada que continúa afectando la vida cotidiana de millones de palestinos. La tensión entre Israel y sus vecinos árabes había venido en aumento desde principios de la década de 1960. Varios factores contribuyeron a este clima de hostilidad. Entre ellos, destaca la disputa por el uso de las aguas del río Jordán, la presencia de grupos guerrilleros palestinos como Al-Fatah que lanzaban ataques desde Jordania, Siria y Líbano, y las amenazas retóricas de los líderes árabes, especialmente del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. Egipto, símbolo del nacionalismo árabe, firmó una alianza militar con Siria y Jordania, y en mayo de 1967 exigió la retirada de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas estacionadas en el Sinaí, reocupando la península y bloqueando el acceso israelí al Golfo de Aqaba. Israel interpretó estas acciones como una amenaza existencial. La joven nación, rodeada por enemigos y con un trauma reciente por el Holocausto aún presente en la memoria colectiva, se preparó para un conflicto que consideraba inevitable. El 5 de junio, en un ataque preventivo, la aviación israelí lanzó la operación Moked y destruyó casi por completo las fuerzas aéreas de Egipto en el suelo. En cuestión de horas, Israel obtuvo superioridad aérea absoluta, lo que fue determinante para el curso de la guerra. En los días siguientes, las fuerzas israelíes avanzaron rápidamente. Derrotaron a Egipto en el Sinaí y Gaza, expulsaron a las fuerzas jordanas de Jerusalén Este y Cisjordania, y repelieron a Siria tomando el estratégico territorio de los Altos del Golán. El 10 de junio, el alto el fuego fue aceptado por todas las partes. En tan solo 6 días, Israel había triplicado el territorio bajo su control. Capturó Gaza y Cisjordania, hogar de más de 1 millón de palestinos, el Sinaí egipcio y los Altos del Golán sirios. Para Israel, la guerra fue una victoria fulminante. Se consolidó como potencia militar regional y ganó el control de territorios con significación estratégica, histórica y religiosa. La captura de Jerusalén Este, incluida la ciudad vieja con el Muro de los Lamentos, provocó un éxtasis nacional. Para muchos israelíes, se trataba de una reunificación histórica de su capital espiritual. Para el mundo árabe, en cambio, la derrota fue devastadora. El prestigio de Nasser y del panarabismo sufrió un duro golpe. Las poblaciones palestinas de Cisjordania y Gaza pasaron a vivir bajo ocupación militar israelí. A diferencia de lo que ocurrió con los palestinos que huyeron o fueron expulsados en 1948, esta vez se quedaron en sus hogares, pero bajo una administración militar que regulaba estrictamente todos los aspectos de su vida diaria. La comunidad internacional reaccionó con alarma al nuevo equilibrio geopolítico. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en noviembre de 1967 la Resolución 242, que pedía la retirada israelí de los territorios ocupados y el reconocimiento del derecho de todos los estados de la región a existir en paz dentro de fronteras seguras. Esta resolución se convirtió en una piedra angular de todos los intentos de paz posteriores, aunque su ambigüedad en la redacción, particularmente la omisión del artículo definido los en la versión en inglés al referirse a los territorios ocupados, permitió interpretaciones divergentes. El gobierno israelí quedó ante un dilema. ¿Qué hacer con los territorios recién conquistados? Algunos sectores propusieron devolverlos a cambio de acuerdos de paz, mientras que otros, particularmente dentro del movimiento religioso sionista, comenzaron a ver en Cisjordania, llamada Judea y Samaria en la tradición bíblica, una parte inseparable del patrimonio histórico del pueblo judío. A partir de este momento, comenzó la colonización israelí en los territorios ocupados, primero de manera marginal y luego con apoyo estatal cada vez más explícito. En 1968 se estableció el primer asentamiento judío en Cisjordania. A lo largo de las décadas siguientes, miles de colonos israelíes se instalarían en tierras palestinas, dando lugar a un sistema de asentamientos considerado ilegal según el derecho internacional, aunque Israel disputa esta interpretación. La expansión de los asentamientos ha sido uno de los principales obstáculos para cualquier solución negociada del conflicto, al fragmentar el territorio palestino y complicar la viabilidad de un futuro Estado independiente. Mientras tanto, la ocupación se volvió una realidad permanente para los palestinos. Checkpoints, demoliciones de viviendas, arrestos administrativos,
confiscaciones de tierras y la construcción del muro de separación transformaron profundamente la vida en Cisjordania. En Gaza, la situación también se volvió cada vez más tensa, con enfrentamientos esporádicos, pobreza extrema y una sensación de abandono tanto por parte de Israel como de los países árabes. Internamente, la guerra de 1967 también impulsó una transformación en el liderazgo palestino. La Organización para la Liberación de Palestina, OLP, fundada en 1964 bajo la égida de la Liga Árabe, comenzó a adquirir mayor autonomía y protagonismo. En 1969, Yasser Arafat, líder del grupo Al-Fatah, asumió la presidencia de la OLP, imprimiéndole un carácter más combativo y con una agenda claramente independentista. La Guerra de los 6 días no resolvió ninguna de las tensiones fundamentales del conflicto. Por el contrario, las exacerbó. La ocupación territorial y el movimiento de colonización que siguió sentaron las bases de una nueva etapa del conflicto, marcada por una resistencia prolongada, una creciente internacionalización del problema palestino y una complejización de las soluciones posibles. Para muchos palestinos, 1967 fue el inicio de una segunda Nakba, no el despojo inmediato de sus hogares, sino el sometimiento prolongado a un régimen que niega su soberanía y erosiona su dignidad día tras día. Así, mientras Israel celebraba su victoria como un milagro militar, los pueblos árabes y especialmente los palestinos veían en ella la consolidación de una injusticia histórica. Lo que parecía una solución rápida para el problema de seguridad israelí, pronto se revelaría como el comienzo de una nueva era de conflicto prolongado y difícil de resolver.